aumentó. Hoy, en 23 p.m., a 3 días de las PASO, el gobierno apuesta todo a los anuncios económicos, jubilaciones, obras, créditos y precios congelados. Vamos a anunciar que a partir del 1 de septiembre habrá un aumento del 13,3% para las jubilaciones. Furor por el descuento del 50% en supermercados. Maldonado. Bullrich en el Senado se cruzó con la oposición. De ninguna manera vamos a aceptar que usted nos compare con la dictadura militar. La grieta al rojo vivo. Arde el fanatismo, cae anti-K tras la elección. Malati, basura, basura, vos sos la dictadura junto con toda esta gente que está acá, está envenenando a la gente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 p.m. A 3 días de las PASO está clara cuál es la estrategia tanto de Vidal de un lado como de Cristina del otro, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires, el premio mayor en octubre, ¿no? Las dos van a ir por los votos de Massa y de Randazzo. Y el gobierno, sabiendo que Cristina va a querer hacer un plebiscito contra el ajuste y el gobierno un plebiscito contra Cristina, apuestan no solamente a que de alguna manera Randazzo no disminuya en su caudal electoral, sino que se mantenga y que Cristina no pueda sacarle los 5 o 6 puntos que sacó en la primaria, sino que también apuesta a que Cristina no puede instalar la idea de que hay una situación económica catástrofe, una situación económica muy muy grave, similar a la que hubo el año pasado. Y por eso, a 3 días de las PASO, buscando también desactivar el discurso de Sergio Massa, que ha sido muy duro con el gobierno en las últimas semanas, en la cuestión económica, diciendo que había un ajuste económico brutal, casi similar al discurso de Cristina en las últimas semanas, el gobierno pivotea y da la batalla en el tema económico. Y ha anunciado hoy el aumento a jubilados que ya estaba de alguna manera disponible a partir de la semana pasada. Se podría haber anunciado hace unos días y se dejó para después de las PASO el aumento del 13,3% a los jubilados, que, como dicta la movilidad previsional, se va a aplicar a partir de septiembre, justo el mes previo a la elección. Después vamos a contar el impacto que esto va a tener en el consumo, porque es 13,3% sobre 12 millones de haberes, que justo van a tener su mayor poder adquisitivo en ese mes. Después, todos los meses va disminuyendo el poder de compra de esos haberes porque la inflación se los va comiendo. Es como una especie de serrucho. Pero justo en septiembre, 12 millones de haberes van a tener en ese momento el máximo poder adquisitivo del último año, después de haber perdido mucho el año pasado. Pero también el gobierno está anunciando mucha obra pública, mucho crédito, tanto del ANSES como de los bancos estatales. Y hoy anunció de manera privada, por ahora, a través de los supermercados, pero con el gobierno, con la mano del gobierno detrás, un congelamiento de precios de 2 de las principales cadenas de supermercados y muy probablemente se extienda al resto en los próximos días hasta el 31 de enero. Un combo de medidas para tratar de recuperar fuerte el consumo, sobre todo a partir de septiembre, en esta dualidad. Más ingresos en el bolsillo, precios congelados en las próximas semanas. De alguna manera, no es solamente el discurso anticristina que exitosamente logró imponer en las PASO, sino para dar el envión también tratar de desactivar la idea de que esta economía es exactamente igual a la economía del último año y medio y profundizar las características de recuperación que se ven en distintos indicadores, pero que todavía no han llegado al consumo masivo. ¿Le alcanzará? No digo a nivel nacional, donde efectivamente el gobierno ha hecho muy buena elección, sino para romper la paridad con el kirchnerismo, con Cristina en la provincia de Buenos Aires. A 3 días de las PASO, el gobierno juega fuerte, no solamente la ficha del plebiscito contra Cristina, sino también la idea de que el consumo va a mejorar en las próximas semanas. Mirá. A 3 días de las PASO y con envión ganador, el gobierno hace foco en el bolsillo de la gente. En primera instancia, anunció un aumento a los jubilados y en la asignación universal por hijo. Estamos anunciando el segundo aumento anual de las jubilaciones
así como el aguache. Vamos a anunciar que a partir del 1 de septiembre habrá un aumento del 13,3% para las jubilaciones. Genera que se acumule en el año un aumento del 28%, 7 puntos arriba de la inflación. Por otro lado, largó la segunda vuelta del 50% de descuento en los supermercados. Sí, como la otra vez, pero en 2 tandas, así no se generan las colas eternas del mes pasado. ¡Hay una nena! ¡Hay una nena! Y por último, parece que finalmente los supermercados escucharon los reclamos y advertencias que les había hecho el gobierno durante la campaña. Yo le estoy haciendo el boicot. No puede ser que ellos entre semana pongan un monto y el fin de semana sea 2 por 1. Como cuando se bajan los precios, la gente responde y aumentan las ventas. Ojalá que sea registrado por los supermercados. Y claro que lo registraron. Impusieron en varios productos un congelamiento de precios hasta enero. Cambio de estrategia de los supermercados y todos contentos. Bueno, ya estamos en la mesa de 23 PM, además del Beto Valdés, Mariana Verón y Luis Gasulla. Sumamos al Toti Flores, candidato a diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, hombre clave de Cambiemos en La Matanza, a Fernando Chino Navarro, candidato a diputado provincial por cumplir el espacio de Florencio Randazzo, y Gabriel Selpo, de la consultora Elipsis, que es una consultora económica, pero que también dio encuestas la semana pasada que acertaron en el pronóstico del domingo último. En una paridad total daban las encuestas también de Elipsis, alguna décima más para Cambiemos o para Cristina, no recuerdo, pero la idea esta de que iba a haber una elección de paridad total en la provincia de Buenos Aires. A ver, yo decía que, y ahora vamos a explicar un poquito qué pasa con el tema de los jubilados. El tema de los supermercados, que hoy se aplicó el 50% del Banco Provincia de descuento, no tuvo los contratiempos que hubo con el miércoles ese, donde había las largas colas en un mayorista, porque ese mayorista no estuvo incluido, se salió, y fue básicamente en los supermercados minoristas, las grandes cadenas que tienen una infraestructura enorme para atender al público, y por eso, si bien hubo más afluencia de público a esas cadenas, no se notó las colas y demás, porque había otra infraestructura para atender a los clientes, ¿no? A los usuarios. Pero bueno, el gobierno está metiendo a 3 días de las PASO, incluso, no sé si lo vieron a Marcos Peña, algo totalmente inusual, cuando anuncia el 13,3% para los jubilados, que es algo que está en la ley de movilidad previsional, y que el gobierno de Macri hasta ahora venía anunciando de manera totalmente burocrática, como debe ser, a través de un comunicado, a diferencia de Cristina, que cada vez que hacía este anuncio de los aumentos de los jubilados lo hacía por cadena nacional, pero por primera vez Marcos Peña hace el anuncio y ahí estaban los funcionarios aplaudiendo, digamos casi como si fuera también un acto electoral. Toti, parece que la consigna del gobierno es poner plata en la calle para tratar de reactivar el consumo fuerte en las próximas semanas y sobre todo a partir del mes previo a la elección. Mira, yo creo que bueno, la cuestión de la movilidad jubilatoria es por ley, así que eso se tenía que anunciar. Está bien que se haya hecho después de las PASO, sí, porque si no lo también tenían listo en la semana anterior, sí, y no lo hicieron ahora, 3 días después. Me parece bueno, porque si no también iba a haber especulación electoral, pero es algo que está en la ley. La otra cuestión... Perdón, y los supermercados también, lo podrían haber hecho el miércoles pasado, y a propósito lo pasaron para este miércoles después de la elección. Eso me parece que está bien. Y después, por supuesto, que hay una demanda de reactivación que está en la calle, está en la oposición, y creo que se están tomando medidas precisamente para responder a estas demandas. Por supuesto que también me parece que tenemos que decir que el tema de centrar la oposición solamente en lo económico no le ha ido bien, mientras que Cambiemos centró en la posibilidad de cambio que se está dando en la sociedad, y creo que se pudo explicar bien que este cambio recién empieza y que precisamente pasados los días, pasado la semana, pasados los meses, ese cambio se va a empezar a ver en todos los sectores sociales que hoy no la están pasando bien, pero que es necesario esa reactivación. A mí me parece que el gobierno está dando respuesta a demanda. La PASO fue un momento importante para saber en qué situación estaba, cuál era la relación con la gente, y nosotros estamos muy contentos con la elección que hicimos en la provincia de Buenos Aires. Chino, bueno, parece que el gobierno está poniendo ahí, más allá de la obra pública que podemos contar en algunos municipios y demás, para tratar de sacarle a la oposición el discurso de el plebiscito contra el ajuste, ¿no? Contra la catástrofe económica. Bueno, por un lado, no está mal que aporten recursos para mejorar la vida de muchos argentinos, de personas que están afectadas, pero también demuestra que cuando cuestionamos
que había dificultades en los comercios, cuando había ajuste, cuando había mayor pobreza, no era mentira, no exagerábamos. Si no, el gobierno no tomaría estas medidas. Igual creo que más allá de que se sigan tomando no medidas, sí coincido con Totti que la elección va más allá de lo económico. Lo económico es un elemento que no se puede negar, como lo es la inseguridad, como es la pobreza, y como hay múltiples causas. Pero lo que se está discutiendo acá es hacia dónde va Argentina. El problema es que si bailamos un minué entre el pasado, que es lo que se ve en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entre lo que expresa Unidad Ciudadana y el gobierno, donde la discusión es quién generó más pobre o quién es más corrupto, y no discutimos ideas concretas respecto al futuro, es muy difícil, más allá de estas medidas que se tomen, salir de una crisis que excede a Argentina, que es estructural, que tiene que ver con cómo está funcionando el capitalismo y la globalización. Por eso nosotros pensamos desde el Frente Justicialista, con Randazzo como candidato a senador, intentar discutir el futuro, intentar discutir más allá de la cuestión electoral, pues esta es una elección legislativa. Y el famoso voto útil es votar en una elección legislativa aquel que te representa mejor, porque acá no podemos ir hacia un bipartidismo que nos encierre en ese debate que atrasa, sino ir hacia una democracia plural, multicolor, con muchas voces, que después tengamos la responsabilidad como oposición, que además la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires, como en todo el país, votó alternativas políticas diferentes a las de Cambiemos. Por eso hablar de un plebiscito es medio relativo, porque no llegan al 40%, más allá de que es una elección muy importante, más en esta situación económica que afrontamos. En las legislativas pasa siempre. En las elecciones legislativas ningún partido gobernante supera los 40 puntos. Tenemos que ir al 2005 con Néstor Kirchner. Después para acá... No, yo estoy diciendo que hablar de plebiscito cuando, por ejemplo, el 65% votó estas alternativas, pero lo que quería decir es que como oposición, después de la elección, tenemos la responsabilidad de los problemas que hay, tomarlos en el marco de la legalidad, accionar sobre el gobierno para resolverlo. A mí me preocupa que si no comentamos problemas, discutimos para atrás y no resolvemos para adelante. A ver, en septiembre, yo decía, el mes previo a la elección, va a ser muy diferente desde el punto de vista económico a lo que fue agosto. Fue una cuestión muy elemental. Siempre que hay estos aumentos fuertes de la movilidad, que además vienen enganchados con los aumentos de todas las pensiones y la asignación por hijo, son 12 millones de haberes en la Argentina, como hubo en marzo un aumento del 12,9%, inmediatamente después del aumento, la inflación se viene comiendo el aumento, y el mes de menor poder adquisitivo es agosto, justamente, porque es el mes anterior al segundo aumento que hay del año de septiembre. Entonces se votó en las últimas PASO con el menor poder adquisitivo cuando ya se había comido esos meses las jubilaciones y la asignación por hijo. Ahora justo cae en el mes previo, es decir, el aumento, lo que va a significar, fíjate los aumentos que se anunciaron, 13,3% de aumento de jubilaciones a partir de septiembre. La jubilación mínima pasa de 6.394 pesos a 7.246 pesos. Y además se ajusta no solamente la jubilación mínima, sino otros saberes como la pensión universal para adultos mayores, que es el 80% de una jubilación mínima, que pasa de 5.101 pesos a 5.797 pesos. Y además los 3.500.000 haberes que hay por la asignación universal por hijo, que pasan de 1.243 pesos a 1.412 pesos. También se ajustan algunas pensiones por discapacidad, que también se ajustan en el 13%. Cuando decía Marcos Peña que el aumento anual va a ser del 28%, a septiembre, con los dos aumentos, el 12,9 de marzo más el 13,3 de septiembre, acumulado eso da 28% respecto a septiembre del año pasado. Y la inflación en septiembre va a estar en el orden del 21 o 22% respecto a septiembre del año pasado, con lo cual va a dar una recomposición del poder adquisitivo. No te olvides los productos de la canasta básica, que aumentan mucho más. No, pero en general la canasta básica, lo que hemos visto, más o menos están en línea en los últimos tiempos con la inflación. O sea, va a haber una recomposición en septiembre del poder adquisitivo. Obviamente no se va a recuperar la caída de jubilaciones y AUH del año pasado, que perdieron como 9 puntos u 8 puntos frente a una inflación de casi el 40%, pero se va a ir a las urnas con el máximo poder adquisitivo del año, digamos, el momento donde el bolsillo está. Después te lo empieza de nuevo a comprar la inflación, en octubre, en noviembre y demás. ¿Eso puede tener un impacto, Gabriel, en la elección? Yo creo que sí, bien lo marcaste vos. En las elecciones se llegó con, se puede decir, con el bolsillo vacío. Uno miraba los índices de confianza, claro.
uno miraba los índices de confianza del consumidor y estaban en niveles moderados abajo, cuando el 2015 estaban en altos o muy altos. Entonces, sí, claramente la gente no sentía que al menos tenía plata en el bolsillo para consumir y claramente votó por otra cosa. Como vos decís, encima si a esto le sumamos que fue en la provincia de Buenos Aires, que fue el lugar donde económicamente uno es el lugar donde más ha sido golpeado, donde se destruyeron empleos por el tema de la apertura de las importaciones, más le pegó en ese sentido, y también donde más se subió tarifas. Entonces, claramente era la región más difícil. Y aún así, Cambiemos tuvo una buena performance electoral. Creo que con este nuevo momento, donde la gente va a tener más dinero, creo que la recuperación se va a seguir sintiendo, va a poder llegar incluso con un impulso adicional, ¿no? Bueno, atención por eso, porque está clara la estrategia, digamos. La estrategia del kirchnerismo en los últimos 3 días ha sido, bueno, que hubo fraude en la elección, que ¿no? El kirchnerismo más duro o el cristinismo más duro está acentuando eso. Pero después se supone que la estrategia va a ser el plebiscito contra el ajuste, que fue la estrategia de Cristina en la primera parte y a la que se sumó también Sergio Massa. Sí, el eje va a ser, el eje de Cristina va a ser específicamente la economía, digamos, ¿no? Va a intentar no salirse de eso, está convencida justamente que todos terminaron el resto de los espacios políticos y sobre todo Sergio Massa y Roberto Labaña hablando específicamente de la economía, así que está convencida y va a seguir por ese lado. Pero yo le prestaría atención más que al aumento en sí, que es el 4º aumento de jubilaciones que le toca anunciar al gobierno de Mauricio Macri, en la forma, ¿no? Porque este aumento también pegó en las elecciones de 2013, digo, en otras elecciones y sin embargo al oficialismo de ese momento no le fue bien. Me parece que el cambio está dado por cómo lo presentaron, porque por primera vez hacen el acto, se llevan aplausos, digamos, anunciando algo con modos muy similares a los que usaba Cristina. Me parece que ahí está el modo en el que el gobierno intenta capitalizar eso, más allá de lo que pueda pasar en el bolsillo, si tiene efecto o no. No, y en el bolsillo, y ahí hay otro dato también interesante. En la dinámica, es decir, agosto, septiembre va a ser mejor que agosto, digamos. Sí, eso es indudable. Es decir, claro. Obviamente estás todavía con la caída del poder adquisitivo del año pasado, pero vas a estar mejor que en agosto. Eso es indudable, digamos. Sí, sí, sí. Porque en agosto estabas con el bolsillo vacío. Exactamente, fue el peor mes. Y de alguna manera, recién Mariana decía cómo quiere encarar Cristina, y en el oficialismo lo que plantean es que ellos quieren seguir jugando esa polarización desde el punto de vista de que plantee Cristina el plebiscito. Desde el gobierno, el objetivo que tienen en función de la situación económica y fundamentalmente de un elemento que la gente un poco desconoce. Recordemos que las primarias abiertas, la forma de contar los votos es diferente a las elecciones generales. Es decir, en las elecciones generales no se tiene en cuenta, únicamente se tiene en cuenta los votos positivos, es decir, se saca el voto en blanco, los anulados. Es decir, lo que obtuvo hoy Cambiemos y también Cristina es prácticamente 35,4 Bullrich, si un puntito más hubiera sacado lo mismo en octubre, contra un 35,3 aproximadamente de Cristina, con la fotografía que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que dice en el gobierno? A mayor participación, y en función de que hay una tendencia de que se juegan las pasos, que aumenta el voto en blanco porque se cae alguna oferta electoral y hay gente que vota en blanco. ¿Cuál es el objetivo central de la gobernadora María Eugenia Vidal, de la Casa Rosada? Es ir por los 40 puntos. Es decir, parecido un poco a lo que antes planteaba el chino. ¿En la provincia de Buenos Aires? Del plebiscito. En la provincia de Buenos Aires. Tratar de lograr en la provincia de Buenos Aires. Y que eso de alguna manera podría ayudarte a sacarlo a nivel nacional. Es cierto que va a haber más participación, va a haber entre 3 y 5 puntos más de participación en la elección general de octubre que en las PASO, ¿no? Y se considera que eso, la gran mayoría es voto blando de Cambiemos. Los que no fueron a votar y que podrían votar en octubre. Ese kirchnerismo ya fue. Miren lo que decía Marcos Peña respecto a la inflación. Después de muchos años de mentira, de muchos años de postergación, la inflación está claramente a la baja y nuestra intención es seguir consolidando ese proceso de baja inflación hasta lograr lo que queremos en el 2019, que sea un solo dígito anual y que justamente salgamos de esta discusión permanente de correr detrás de la inflación que lleva más de 10 años o 15 años en la Argentina. La inflación es el impuesto más perverso que existe, es el impuesto que impacta más en los sectores más vulnerables y nuestra decisión política es ir recorriendo ese camino gradual hasta su eliminación de la ecuación económica.
Toti, vos decías el eje económico no va a estar tan presente, digamos. La verdad que sorprendió a todos, me parece, Chino, que ustedes también lo sorprendió, ¿no? Porque después de una elección, después de un año y medio... Nuestros datos eran más o menos eso. Nuestra encuesta... Esta paridad entre Cristina y... Bueno, pero llama mucho la atención porque lo que decía es otra cosa, pero que no teníamos claro, pero llama la atención porque después de un año y medio terrible, desde el punto de vista económico, está claro que Macri... Por eso digo que una cuestión no es solamente económica, que hay otras cosas en juego. Hay otras cosas, bueno, pero se pensaba, hasta ahora pensaban que el argumento principal iba a ser la economía. Digamos, lo que nosotros tenemos las encuestas que nosotros tenemos un grupo, no somos una empresa, sino compañeros que encuestan hace muchos años. Y teníamos más o menos los números del espacio de masa, el nuestro, más o menos cómo salieron. Y teníamos en algún momento a Unidad Ciudadana por encima de Cambiemos. En los últimos 15 días eso se empezó a revertir. Pero además, cuando preguntábamos por partido, Cambiemos ya tenía un número parecido al que después sacó en la elección. O sea que no nos sorprendió la elección de Cambiemos. Por eso nosotros hace rato veníamos diciendo, después a veces no lo podés expresar en los medios, porque también vos el clima de la campaña, yo fui a La Matanza y la charlar con los comerciantes era desesperante porque te hablaban de la crisis, van a cerrar sus negocios, no entraba nadie al comercio, en centros comerciales importantes, pero ya se veía que el tema excede lo económico, es más político, hay mucho de motivo, y el gran acierto del gobierno fue aprovechar la candidatura de Cristina para polarizar y discutir pasado, por eso hablan de mafia, la corrupción, pero como que lo que no tiene que volver y presentándose como este presente futuro sin grandes propuestas, porque todas las medidas que están tomando son medidas casi similares a las que tomamos nosotros hasta el 2015, que ellos cuestionaban. En la previa de una elección. Pero claro, te tomo eso de La Matanza, por ejemplo, de Toti es de ahí, de La Matanza. Ustedes dicen, bueno, la situación, catástrofe, todos los negocios cerrando y demás, pero la elección que hizo Cristina en La Matanza es un poquito menos de la que hizo Scioli en el 2015, cuando supuestamente la economía crecía. Y Cambiemos hizo una elección mejor porque le sacó los votos a Massa, digamos, le ganó a Massa. Entonces, no es que cambió mucho el cuadro, digamos, si hubiera una situación muchísimo más dramática de lo que era en el 2015, eso tendría que haber de alguna manera variado de otra manera. Sí, nosotros teníamos otra percepción, y creo que lo hemos conversado aquí también, que creían que salían terceros en La Matanza. El tema económico fue un año muy duro, lo decíamos, comprendíamos que muchos aspectos de la economía le habían afectado a los sectores que de clase media baja fundamentalmente, no tanto a los sectores más pobres ya que estaban contenidos con los programas sociales. Y lo que veíamos en la conversación con la gente era un repudio permanente a la mentira, porque presentar también como una catástrofe, que estábamos ante el 2001, qué sé yo, que generaba miedo, hacía que eso también fuera como una situación donde la gente ya no quiere eso, no quiere que le mientan. Y creo que tomaron por el camino de otros valores, la lucha contra las mafias, verdad, lo tomó la gente, cosa que antes no le importaba mucho porque parecía que no le afectaba. Y yo creo que el tema central de cómo le afecta a los sectores más bajos tiene que ver con la lucha contra las mafias de la droga, y eso sí fue un impacto muy fuerte, porque en cada barrio hay mucha gente que está afectada directamente, que tiene un hijo que tiene problemas de adicción y que saben que están relacionados con ese poder parainstitucional que se desarrolló en el conurbano bonaerense. Yo creo que la comprensión de esos problemas ha hecho de que se siguiera manteniendo la esperanza, pero yo creo que es un voto de esperanza, y esperanza hacia el futuro. Uno no puede entender que algunos sectores políticos estén pensando que vamos al 2001, por ejemplo, en un contexto absolutamente distinto a lo que ha sido el 2001 con Sí había pegado mucho el tema de tarifas, ¿no? Pero el tema de tarifas también supo pisar el freno a tiempo, sí, ¿no? Sí, postergando las tarifas que tenía previstas para este año. Muchas tarifas a los barrios populares. Y en eso me parece que es la capacidad de... 2.000, 2.500, perdona Toti, pero él lo sabe porque vive en un barrio popular donde vivió siempre. Llegaron boletas muy altas. El tema de la tarifa social también contuvo a los sectores más pobres. Yo creo que eso también, las medidas que fue tomando el gobierno a destiempo muchas veces, retrocediendo algunas cosas, yo creo que le ha dado confianza a la población de que estamos ante un gobierno que puede revertir las situaciones. Y que la crisis planteada como una crisis terminal, eso no existía. Eso no existía. Porque nosotros vivimos la crisis de los 90, vivimos anteriormente la crisis de la hiperinflación, vivimos el 2001 y eso no existía. Eso sí, el hambre de Macri no existía. Y yo creo que eso fue un elemento contraproducente para la oposición que decía eso.
Y eso no se percibía, digamos, se percibía la situación dura en que estábamos pasando y creo que hubo confianza que el gobierno lo podía controlar y empezar a revertir. Y a mí me parece que estas medidas que está tomando son muy buenas para la gente. Y en ese sentido acompañamos y creo que hay que profundizar. Nosotros seguiremos saliendo a la calle para explicarle a la gente ¿Les dijeron la algo? situación. ¿Se juntaron con Durán Barba o con alguno de los analistas de cara a octubre? ¿Cómo van a encarar la elección? Yo todavía no. ¿Te reunís con Durán Barba? Hemos tenido reuniones, sí. Toti, digo, no te quise interrumpir. Che, Chino, hay que hacer una reivindicación de Durán Barba, ¿no? Porque todo lo gastamos a Durán Barba, que no tiene idea de la política. Por ejemplo, digo, hay situaciones, digo, nosotros hicimos el 7 de agosto una marcha de 100.000 personas por la emergencia alimentaria. Vos sabés que en los barrios no hay un hambre en términos como pasó en el 2001. Chino, y yo hay una coincido. situación de muchos pibes que están desnutridos, de mayor pobreza. Y a mí me preocupa que esto que vos decís, que yo lo comparto, que hay una idea de que están resolviendo la droga, por ejemplo. El gobierno no ha hecho nada. Llévame a Toti y a mí, como hiciste el informe, y vamos a cualquier barrio a ver qué hizo el gobierno en el tema de la droga. Vayamos a ver qué hizo la policía bonaerense. Entonces todo esto de generar una expectativa sobre un potente aparato publicitario con medios que trabajan en esa dirección, tampoco es sano. Por eso digo, ¿por qué la energía que ponemos a veces en discutir ahora si más votos, menos votos, si hubo fraude o no el domingo, la ponemos en discutir como política de Estado, resolver problemas de Chino, en el tema de la droga, porque en el tema de la droga, ¿no? Me parece que lo que se rompió, y esto es, no sé si lo dan las encuestas y demás, la idea de que estaban todos entongados con la droga, los intendentes y el gobernador entongado con la droga en la provincia de Buenos Aires. Hoy María Eugenia Vidal, más allá de que en los hechos haga mucho o haga poco, me parece que en el imaginario social está la idea de que hay alguien que dijo basta con la caja, de la caja de la policía y la caja de las mafias en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido que la gobernadora ha decidido dar esa pelea. Y explícame por qué no la dio en los últimos 8 años con Scioli gobernador. Bueno, está bien, yo creo, públicamente he sido crítico de la política de seguridad de Scioli. Hemos discutido con sus ministros. Nosotros fuimos de los que impulsamos la conformación de las Madres contra el Paco. Hemos, con fiscales y buenos policías, hace 7, 8 años, tirado abajo casas donde se vendía Paco en Villa La Madrid, en Fiorito. Hemos propiciado allanamiento a comisarías, donde se descubrió, por ejemplo, en la Noria, oficiales que tenían causas falsas y droga y armas para imputar a vecinos. Hemos denunciado a Bresci cuando el gobernador era Scioli. Digo, en nuestro caso nos hacemos cargo de los errores, pero también queremos distinguir que esta política la venimos desarrollando hace años. Por eso decimos, yo reconozco que la gobernadora está dando esa pelea, pero si no tenés un plan, si no tenés una idea sistemática y si no tenés un instrumento adecuado, queda en esa intención y me parece que esta es una oportunidad para determinar, repito, una política de Estado que trascienda los tiempos electorales y los partidos políticos, porque después va a haber elecciones en el 2019, supongamos que cambia el color político, vamos a empezar de vuelta. Aprovechemos, y esto es ser una oposición responsable y pensar que vamos a votar en octubre, no discutir quién es más o menos corrupto, sino cómo resolvemos los problemas. ¿De dónde salen los votos que van a ir a buscar tanto Cristina como Massa, ¿no? Esa imagen, ¿no? Massa y Cristina como Cambiemos, tanto Massa como Randazzo quedaron reducidos en su expresión política, ¿no? Al lado hoy de Vidal y de Cristina tienen una menor estatura política. Sacamos menos votos, obvio. Eso es innegable, fíjate. Entonces la pregunta es de dónde van a ir a buscar los votos cada uno, ¿no? Cristina va a ir a buscar Randazzo, Vidal va a ir a buscar los votos de Sergio Massa. Esa parece la hipótesis más certera, debido a uno analiza cuál es la imagen que tienen con respecto a los distintos votantes y encuentra exactamente eso, que los votantes de Randazzo son un poco más cercanos a Cristina y los de Massa también son un poco más cercanos a Cambiemos. También es importante destacar que Cristina mantiene una imagen de rechazo bastante fuerte en esos sectores, entonces es medio difícil también seguir recuperando votos de ahí. No va a ser fácil, y más tomando en cuenta que bueno, surge está un poco la economía y la economía quizás un poco esté mejor. Claro, porque Massa tiene un discurso crítico de la economía fuerte, pero claro, su votante con Margarita Stolbizer adentro, uno tiende a pensar que es refractario a Cristina. Completamente es mucho más refractario a Cristina y por ende tiene un poco más de chance de ir con Cambiemos. Hay que ver si realmente puede seguir bajando ese núcleo masista que ya está bastante bajo. Hoy Massa hizo reunión, ¿no? Distribuyó ahí la foto de su tropa después de la elección, ¿no? Sobre todo para tratar de mostrar que no hay
crisis. Desguace. Y claro, desguace. Sobre todo, ¿no? Recordemos que ya aparecieron unos concejales en Bahía Blanca que hicieron ruido, que van a votar a Cambiemos. Se esperan la Y típica. se les fue un senador. Se abre El senador Luenzo se fue. Se abre el mercado de pases. No, y aparte ya han en- dicho, el gobierno y Cristina van por ello, por Randazzo. No, es lógico. No, y Pero también la igual- convivencia, disculpa, la convivencia de Massa y Stolbizer. Me parece que vamos a ver una campaña absolutamente distinta porque dicen que el exintendente de Tigre busca peronizar y no puede hacerlo con Margarita. No, yo creo que en el análisis de lo que pasó hay un punto que es que no estamos evaluando, que es la atomización de la oposición. Y siempre que se dé esta situación con tres peronismos divididos, digo, si Randazzo hubiese ido con Cristina, o si hubiesen ido a la famosa PASO, o Randazzo aceptaba la candidatura, ganaba Cristina llegando al 40% si sumamos, si somos lineales. Entonces me parece que ahí hay un factor que el gobierno está mirando, no es que el gobierno lo mira y sale triunfalista a decir ganamos, ganamos, ganamos. O sea, por eso hace lo que hace hoy Marcos Peña, porque sabe que tiene esta situación de pálida en la provincia de Buenos Aires gracias a que la oposición siguió dividida y le prendió una vela el último día Rogelio Frigerio a Randazzo para que no se presentara. Pero siempre hay junto que con ver las Cristina. dinámicas. Yo digo, siempre hay que ver las dinámicas. ¿Cuál es la dinámica? Que el gobierno sacó los mismos votos, o un poquito más, en realidad sacó 300.000 votos más en la provincia de Buenos Aires, respecto al momento en el que llegó con toda la expectativa. Después de un año y medio de la peor situación económica de que se supone va a tener el gobierno de Macri. Entonces esa dinámica es la que llama la atención, digamos, cómo hizo el gobierno para poder retener ese caudal de votos. Sí, yo creo que hay un proceso de maduración de Acá la todos hablan de que ciudadanía. se acabó la luna de miel, de que el gobierno ya está, se le habían pasado los 100 días, que la gente que había desilusionado, que de la tropa de Cambiemos empezaban a ir porque estaban decepcionados. Había algunos que decían que había caído al 20% de intención de voto. Yo creo que todo eso... Nosotros, por ejemplo, no teníamos esa lectura y nuestra apuesta es una apuesta La de PASO largo sacó plazo. 30, 31. Cuando nosotros era imposible que sacara menos de decidimos, eso. una vez que un grupo de dirigentes con Cristina a la cabeza se fueron del justicialismo, nosotros decidimos quedarnos y pensar en largo plazo, como plantar una semilla, plantar un árbol, e ir a construir pensando en el 2019, con otro tipo de propuesta, más moderna y pensando en el futuro. Tenemos 6% de votos, son 500.000 votos, a las 8 de la mañana teníamos 0 votos. Después del escrutinio tenemos 500.000 votos, lo vamos a defender con propuestas, lo vamos a defender con debate, queremos discutir ¿Cuántos cuestiones. votos suma el sello del Partido Justicialista? No lo sé, porque nosotros tampoco hicimos una campaña sobre el justicialismo. Pero quiero decir Pero hay eso. una devaluación, Perdón. hay una devaluación en la marca PJ, porque estamos frente... Absolutamente. Vos fíjate, debe ser la peor elección del Partido Justicialista, no quiero hablar de ustedes, a nivel nacional. Evidentemente, cuando vos decís muy bien que la gente no solamente vota por lo económico, acá un voto castigo contra todas las expresiones del peronismo a lo largo y a lo ancho del país. Salvo Infran, que es una cosa muy particular en Formosa y sospechosa. Y Zamora. Bueno, Zamora, que es muy particular. Pero después... Pero para redondear, yo quiero decir ante la pregunta, no ignoramos que es legítimo que otras fuerzas traten de buscar en nuestros votantes, que además no son nuestros, ni son de Cristina, ni son de Macri. Somos personas que tenemos libertad para elegir, pero nosotros confiamos que el que hoy ya era una elección que se veía polarizada en los últimos 10 días, porque salvo algún encuestador que operaba diciendo que uno ganaba por 10 o por 8, los más razonables nos damos cuenta que era una elección cerrada por 1 o por 2, más los que teníamos encuesta en la mano, y que votó a Randazzo ya el domingo. Nos va a volver a votar en octubre, y después hay 3 puntos de personas que se quedaron sin candidato, que pueden ir a voto en blanco o no, Pero no se puede y dar un mayor 6% de personas Chino. que votaron en blanco, y va a haber nuevos electores. Yo lo que apuesto es que el voto útil, insisto, es votar en una legislativa quien vota representa y buscar la forma de tener un parlamento. Pero Chino, la gente ya sabe que Randazzo no entrar. entra, claro. Entonces no pueden ser víctimas del corte de boleta y que les voten los diputados, porque sí pueden meter a 2 con ese porcentaje de 6%, pero no hay forma de que pueda entrar no es Randazzo así, como porque si senador. no te imaginás que las elecciones siempre se resolverían entre 2 fuerzas. Cuando vos tenés una encuesta... Y bueno, aunque acá no haya tenés una PASO pero que te déjame habilita esa redondear la idea, posibilidad. aunque no hubiese paso, querida. Si vos tenés una encuesta que una fuerza le da el 8%, el 7%, el 14%, y uno tiene convicción y tiene idea
de que ese candidato lo representa, lo va a votar, aunque entre o no entre, porque quiere que esas ideas prevalezcan, prosperen. Si no, uno haría elecciones solamente en los ganadores. Y si tomás el 2015, tomás el 2015, pero no es así. Pero mirá lo que le pasó a Narváez. Hay ejemplos concretos, hay ejemplos como el de Narváez y de Massa en el 2015 conservó su voto. Stolbizer en el 2011 pero sacó el 20%. Stolbizer en La PASO sacó el 20%. ¿Por qué no nos escuchamos? Pero déjenme redondear un concepto porque si ustedes se interrumpen. Pero ahí ya estás planteando algo que es diferente a la situación de ustedes de debilidad política. Stolbizer sacó el 20%. Stolbizer en el 2011 sacó 6% en La PASO. Una elección ejecutiva. Y después sacó el 12%. Es decir, te estoy dando un ejemplo. Nosotros aquí apostamos. En el 2015, fíjate cómo le fue en La PASO pero a Stolbizer y cómo le fue en la general. Ejemplos hay para un lado y para otro. Nosotros creemos que en la sociedad argentina hay ciudadanos, hay personas que quieren votar ideas de futuro y no entrar en un debate como este, si vamos para el pasado, si vamos para el 2001, si hay mucha hambre o poca hambre. Quieren soluciones y apostamos con ratazo a buscar ese voto. Y si nos acompaña la gente vamos a estar contentos. Y si no nos acompaña, igual vamos a hacer política. Porque hacemos política de las convicciones, no por lo que hizo la encuesta. Si hubiésemos seguido la encuesta, hubiésemos buscado otro candidato. Nosotros estamos buscando ideas, propuestas, transparencia, modernidad, escuchar, ser humildes y entender que se puede construir una fuerza de abajo para arriba. Miren lo que sucedió hoy en el Congreso, en el Senado, en la Comisión de Seguridad. Estuvo la ministra Patricia Bullrich, porque tuvo que ir a dar un informe sobre el caso Maldonado. De la perspectiva del Estado Nacional, todas las hipótesis tienen que abrirse porque esa es nuestra responsabilidad como Estado, que todas las hipótesis se abran. Es importante que acá, en este trabajo, estemos todos juntos y no construyamos bandos. El bando que dice que no tuvo nada que ver quienes estuvieron o el bando que dice que es una desaparición forzada. No vamos a dar por hecho una hipótesis mientras el juez no la dé por hecho. En consecuencia, me parecería de una gran injusticia hacer lo que siempre hizo la política, que es tirar gendarmes o tirar policías por la ventana, no hacerse cargo y separarlos cuando no está probado absolutamente nada. Esto, ¿sabe qué me hace acordar? A cuando desaparecía alguien y decía, por algo será. De ninguna manera vamos a aceptar que usted nos compare con la dictadura militar. De ninguna manera vamos a aceptar que usted nos falte el respeto y quiera generar en todos estos años de democracia un intento de unir a nuestra fuerza política a la dictadura militar. Eso es una barbaridad. Hubo más cruces, estuvo todavía más caliente la sesión en el Senado. ¿Qué se sabe a esta hora, Mariana? Bueno, la novedad que la aportó hace un rato un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria, dice que se encontró un collar perteneciente obviamente a Santiago Maldonado a 100 metros de donde declararon los 3 testigos en la causa, lo vieron por última vez. Eso se suma al gorro que ya había sido allanado, habían encontrado en uno de los allanamientos. Están esperando el juez las muestras de ADN para determinar si lo que se tomó del allanamiento de la semana pasada, que fueron pelos y una soga con manchas de sangre, se está cotejando con la sangre del hermano de Santiago Maldonado, tiene alguna relevancia o no. Y lo que hubo también hoy es un comunicado de la Iglesia, ahí hay que prestarle atención, de la Comisión de Justicia y Paz de la Confederación Episcopal, diciendo que era un hecho grave, que no hay que subestimar lo que pasó ni usarlo políticamente, pero instando al Estado como obviamente principal fuerza que tiene que abocarse a la búsqueda de Santiago Maldonado. Lo que hizo básicamente Bullrich fue defender el accionar de la Gendarmería, si bien dijo que no iban a descartar ningún tipo de hipótesis, sí dijo, y lo dio ella por descartado, que en la Gendarmería no había ningún indicio de que se lo hubiera detenido por parte de los oficiales que ahí estuvieron en ese operativo. A ver, a mí me llamó la atención cómo Bullrich salió tan fuerte a bancar a la Gendarmería, ¿no? Porque la verdad que el caso se ha tratado también de politizar, es cierto.
el juez tiene el secreto de sumario y la verdad que el juez tendría que estar, a no ser que esté investigando a fondo cosas que no puede revelar, tendría que estar dando explicaciones exactamente de cuál es la hipótesis principal, cómo están trabajando y demás. Porque el juez Además, es el porque que dio está, la orden. El juez es el que... Y allanaron el escuadrón. Es el mismo juez que dio la orden de despejar la Ruta 40, pero además es el juez que está investigando la causa. El gobierno, en todo caso, es auxiliar del juez que está investigando. Pero me sorprendió que Bullrich saliera tan fuerte a bancar a Gendarmería diciendo yo me la banco, no vamos a tirar un gendarme por la ventana y demás. Porque si la investigación da que efectivamente hay funcionarios de Gendarmería involucrados, agentes de Gendarmería, bueno, Bullrich queda en una situación delicadísima. Mirá lo que fueron los cruces ahora sí por el caso Maldonado en el Senado. Gendarmes o tirar policías por la ventana, no hacerse cargo. Yo no estaba pidiendo que lo tirara por la ventana, simplemente que lo separa. Lo tiremos por la ventana. Por favor. Nosotros no tenemos indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia ni haya tenido ningún detenido. No vinimos a escuchar chicanas de una funcionaria de tan alto nivel como es la ministra. La desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Tiene que aparecer Santiago ya. Bueno. Hay un dato también interesante. Bueno, lo que planteabas es cierto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está jugando muy audazmente, obviamente con el aval del presidente Macri. La hipótesis que hay en el Ministerio de Seguridad es que ellos dicen que la Gendarmería no tuvo nada que ver. No sé qué tipo de información más confidencial tienen en relación a lo que vos planteabas, en relación al juez. Ellos hace tiempo que venían viendo este ruido y esta situación con el movimiento mapuche y todo este tipo de cuestiones. Con lo cual me parece que la jugada es esa. Evidentemente, si la justicia encuentra otra información, puede ser complicado, pero la ministra está totalmente convencida de su jugada. Sí, pero sorprende desde el punto de vista político. Lo que puede hacer la ministra es decir, bueno, que el juez impute a quien tenga que investigar y en todo caso apenas haga una imputación, desplazo a los funcionarios. Ahora, sale en una defensa en Gendarmería, acá nadie pone la mano en el fuego, ¿no? Por nadie. Nadie pone la mano en el fuego por nadie. No, totalmente. Ella obviamente confía en la conducción actual de la Gendarmería y en el proceso que está encabezando. Estaba su jefe de gabinete, Nocetti, que eso es una de las principales críticas, sobre todo de los familiares y de los organismos de derechos humanos que están ahí, que estaba el día que el juez Otranto, exacto, manda la represión, ordena. Pero la crítica, porque siempre es bueno que haya un civil. Siempre es bueno que haya un civil del poder político en una situación donde interviene la fuerza de seguridad. Es preferible que haya un político ahí. Que sea el civil porque tuvo alguna actuación en particular que está siendo cuestionada. Bueno, les llamó la atención. Yo no lo sé. Ellos lo marcan como algo que les llama la atención. No, pero siempre es bueno que haya, para mí me parece, ¿no? Que haya en la conducción de alguna fuerza de seguridad algún civil. Digamos, es mejor que esté... Y siempre se supone que el civil le va a poner equilibrio, racionalidad. Evidencia igual que el Ministerio, perdón, Chino, digo esto y nada más, que el Ministerio estaba muy pendiente de ese caso en particular antes de que sucediera lo de Santiago Maldonado, digo, porque si no, ¿qué hace la mano derecha de la ministra en esa situación? ¿O va a todos los operativos? No, que era un tema muy delicado y era muy importante. Desde hace meses. Lo que me llama la atención es que cómo, en vez de poner todo el Estado a disposición de la búsqueda de Santiago Maldonado, primero se empezó a generar sombras sobre Santiago Maldonado, después sobre la organización mapuche. Y acá lo que el Estado tiene que hacer, y la ministra, poner toda la energía... No, están buscándolo por todos lados. Sí, están todas las fuerzas de seguridad. Varios días que quisieron desviar el foco de atención. Y me parece que es un tema grave. Entonces, esto también implica que no es un tema... Yo sé que no hay dictadura, pero estas acciones que tiene la ministra de demorar la búsqueda o salir a respaldar una fuerza como la Alza Rajatabla sin comprometerse 100% con la búsqueda, a mí me generan dudas. Ahora sigue Toti Flores, tanda, y volvemos, vamos a hablar un poquito de la grieta, que está que arde, violencia política también en la calle. Los kirchneristas y los anti-kirchneristas a ultranza están más enardecidos que nunca después de las PASO. Ya volvemos,
Seguimos en 23 PM. Bueno, a ver, dos cosas vamos a presentar ahora. Por un lado, lo que ha pasado en la calle, ¿no? Con Malnati, estas visiones de intolerancia total. Miren lo que le dijeron a Malnati en la calle. Malnati basura, vos sos la dictadura. No están ocultando fraude, manipulación de votos. Un flaco ganó la selección de Cristina. Sos un hijo de puta, chabón. Te voy a perseguir hasta donde ¿por quieras. qué? Sos un hijo de puta. Sos una basura, No me estás boludo. insultando, Sos una Alfredo. basura. No me toques, no me toques. ¿Crees que ganó Cristina? Ganó Cristina. ¿Por qué cortaron las elecciones? ¿Por qué las cortaron? Envenenás a la gente. Con tu trabajo envenenás a la gente. No vas a poder caminar tranquilo por la calle. Porque nos envenenás todos los días. A donde vayas te vamos a buscar. Sos una basura. Sos una basura. Malnati, basura. Basura, vos sos la dictadura junto con toda esta gente que está acá. Estás envenenando a la gente. Estás envenenando a la gente. No, no te toco, no te toco. Sos una basura. Tenés una mano manchada de sangre, hijo de puta. Aguante Cristina, Cristina ganó las elecciones. Bueno, ahí está, aguante Cristina, Cristina ganó las elecciones. Malnati basura, vos sos la dictadura, ¿no? Una muestra de intolerancia que ya la estamos acostumbrados, la hemos visto y demás, pero que se exacerba después de las PASO, ¿no? Un episodio en Mar del Plata también. Muy lamentable, pero bueno, la persona que agredió tiene un problema, digamos, un síndrome de Asperger que explicó el padre. Vamos a dejarlo de lado, pero hay mucha intolerancia y esta visión, ¿no? Esta visión de poner todo dentro de la misma bola, trivializando también las palabras, ¿no? Sí, a mí me parece lamentable toda esta situación. Realmente, si nosotros no tenemos una política responsable para tratar de generar realmente un diálogo como para que esto se termine, vamos a una situación muy complicada con relación al tema de la violencia, porque la violencia cuando se desencadena no tiene límite, así que a mí me parece que es necesario empezar a conversar entre nosotros para poder encontrar los puntos en común. Y yo quiero reivindicar el tema de la lucha contra la droga que ha hecho la agrupación del Chino, que anteriormente lo había señalado. A mí me parece que tenemos que empezar a buscar puntos de unidad entre todos, más allá de las elecciones, porque en las elecciones uno presenta propuesta, defiende gestión, defiende idea, pero después pasan y tenemos que seguir conviviendo en la Argentina, en una Argentina que realmente sea ordenada y que tenga respeto por la ley, digo, porque una de las cosas que genera toda esta cuestión de todos contra todos tiene que ver el no respeto por la ley. Sí, y hay que erradicar, ¿no? Esta muestra de odio. Absolutamente, absolutamente. Aislarlas, digamos. Sí, pero también hay condenarlas. Pero hay otro elemento, Maxi. Recordemos que muchas movilizaciones políticas de sectores opositores, el cántico generalizado era el Macri basura, vos sos la dictadura. Sí, este chico está repitiendo lo que dicho. Y el helicóptero. Pero nunca fue desautorizado por los dirigentes responsables de esas movilizaciones. A ver, queríamos presentar, y vamos a hacerlo en un anticipo, lo que es el clientelismo político, ¿dónde? José Cepaz, uno de los distritos donde más votos sacó Unidad Ciudadana es José Cepaz, otro Florencio Varela, La Matanza. Fuimos el día de la elección a José Cepaz y nos encontramos con varias anomalías vinculadas fundamentalmente con los punteros que se adueñan de los Igualmente ahí está se vota. Mario Ille, que con Cristina, digamos, un día estará con Cristina, después estará con el gobierno, va y viene donde sea, pero mirá el informe. Llegamos al barrio Sol y Verde en José Cepaz. En este contexto, a metros de esta esquina, se vota. ¿Quiénes son los que controlan cómo y de qué manera se vota? Los punteros, empleados del municipio de Mario Ille. ¿Es cierto que viene en el micro que traen a la gente a veces? Sí, a veces sí. ¿Cómo es que funciona la cosa? Nada, vino el micro y bajó gente, sería el votación y... ¿Bolsa de comida lo viste? Sí, también le dan comida. Siempre. ¿Dónde las reparten? Creo que viene el micro que también te da comida. Te digo porque a mí también a veces me dieron comida en el colegio con la votación. ¿Vos laburás acá en la política de fiscal? Sí, hasta ahora sí. ¿De qué partido? De Cristina, Unidad Ciudadana. ¿Qué respondés cuando te acusan o suelen decir que hay clientelismo político en distritos pobres como José Cepaz? No, acá no hay. No me mientas, clientelismo político no hay un trabajo hecho. ¿Cómo es el trabajo hecho? El trabajo son 6 hospitales que hizo el intendente nuestro.
Acá ha hecho muchas cosas, ha hecho asfalto. ¿Acá qué pasó con el asfalto?